Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí hemos hablado mucho de los adelantos en la tecnología de la telecomunicación. Sin embargo, hoy queremos tratar también las cuestiones, la contrapartida que tiene, es el lado lo oculto y el lado contrario, que es el caso del riesgo del espionaje que uno mismo esté facilitando a través de las redes sociales. Así es, dado que la tecnología trae consigo demasiados avances, pero también muchos riesgos. Y eso es algo que ya se ha advertido. El Internet, pues es un mundo en realidad tan grande, sin controles, tan abierto, que evidentemente que representa un mayor riesgo, sobre todo para cuestiones como el espionaje. Por eso, quisimos ir a preguntar a varios personajes cuál es su opinión, cuáles son los riesgos, y vamos a ver qué nos comentaron. De suerte que esto que hoy denominamos la sociedad de la información y sociedad del conocimiento es la sociedad que mejor demuestra que entre los humanos no podemos nosotros tener datos reservados. Hubo una época en que los datos se usaron con intereses políticos, con intereses ideológicos, fundamentalmente porque vivíamos una etapa de Guerra Fría. Esto últimamente ha sido superado, yo creo que para bien del género humano. Hay virtudes, las que he mencionado, pero también hay una serie de riesgos. El riesgo mayor que se puede observar en esto es el hecho de que en general algunos gobiernos, algunos grupos y sobre todo los criminales pueden hacer uso de esos datos que van en detrimento, en perjuicio de la propia ciudadanía, de la gente que tiene allí sus datos incorporados y que ahora se les puede retratar de cuerpo completo. Hay conciencia, pero no hay acciones para poder atenuar ese tipo de riesgos que se pueden dar o incluso también tampoco para promover. Lo que están haciendo los países en la actualidad es sobre todo tratar de recoger y administrar el mayor número de datos, no solamente de carácter nacional, sino personales, para poder generar lo que ellos llaman, se me falta la palabra, para organizar ranqueos, para organizar clasificación de datos que permitan de alguna manera poder tomar decisiones a futuro sobre las políticas en diferentes tipos, económica, política, social y otras características. De hecho, en Estados Unidos el proyecto más importante que tiene este país es lo que llaman ellos centros de fusión de información, es decir, cómo poder generar o cómo establecer metodologías de fusión de bases de datos, ¿sí?, que se encuentran abiertas en Internet, pero también aquellas que se encuentran o que tienen los organismos corporativos o las propias instancias gubernamentales. El sistema bancario tiene información sobre nosotros, pero también lo tiene el sistema federal o lo tiene el sistema de Hacienda. Las oficinas de fusión en Estados Unidos, su objetivo es poder establecer un link y establecer una fusión, ¿no?, para la redundancia, de los sistemas, de los diferentes bases de datos. Eso mismo se está haciendo a nivel internacional para poder establecer estas grandes bases de datos. Esto siempre ha existido en las relaciones internacionales, la fuga de información, la construcción de bases de datos para saber qué hace el otro. Eso es algo que los países vienen haciendo desde que los estados-nación se fusionan. La obtención de información, su fuga, etcétera, etcétera, es una cuestión permanente. El asunto es que ahora adquiere otra escala, por supuesto, por las formas novedosas del manejo de la información en cómputo, en Internet y demás. Existe porque no hay una información suficientemente confiable en donde la gente pueda estar tranquila de lo que se está haciendo corresponde realmente a la realidad. Las redes sociales que emplean Internet, que han producido Facebook, Twitter, etcétera, generalmente recogen impresiones, percepciones de la gente e interpretaciones de ellas, y no siempre corresponden a la realidad. Ahí en ese sentido habría que ver que la labor de inteligencia real y verdadera es porque los gobiernos necesitan información, pero la población civil también requiere información, y una información veraz. El problema es que los programas de inteligencia frecuentemente son muy precarios, y entonces también se convierten en igual a partir de impresiones, a partir de chismes, a partir de ideas, se da información que no corresponde a la realidad, y es ahí donde se toman acciones equivocadas por parte de los gobiernos. Desde luego el problema de las redes sociales traen consigo fenómenos novedosos, ¿no?, de filtración de información. A nivel internacional, el escándalo de Wikileaks, ¿no?, en donde se salió de control. Gente de los centros de inteligencia filtraron información y esta
ha hecho que se compliquen las relaciones diplomáticas entre países, y un caso emblemático pues es el caso de México y Estados Unidos, en donde se ha visto complicado. Es un fenómeno que todos los países están presentando. Digo, en los escándalos de Wikileaks involucra a las naciones desarrolladas. Estamos hablando de Estados Unidos, y que vino a complicar sus relaciones con potencias también. Son las desventajas de las redes sociales. Indudablemente tiene ventajas, pero también tiene las desventajas de que se pueda filtrar información que perjudique tanto a particulares como a empresas o como a países en su relación. Aquí de un principio, cuando hemos tratado este tema, aclaramos que nosotros no estamos en contra de los avances tecnológicos, al contrario, creo que son útiles, permiten el desarrollo de la sociedad, y sobre todo en este caso de la comunicación, la intercomunicación en todas partes, pero también somos críticos en el sentido de que esto puede dar lugar, cuando menos facilita la aportación de datos para los servicios de espionaje de todo el mundo, y no solamente en términos militares quizás, o de guerra, sino hasta comerciales inclusive, ¿no? Por eso precisamente muchas veces nos están molestando a cada rato en la casa, ¿no? Así es, porque en realidad es muy fácil que ahora a través de todas las redes sociales se suba información personal, se suba información que quizá no tendría que ser tan pública, y bueno, esa información no siempre va a ser bien utilizada, también depende muchas veces de la labor que llevemos a cabo, pero ha habido ya varios casos de que la gente empieza a subir a Twitter, a Facebook y a otras redes, y incluso eso ha generado que tengan problemas en su familia, que no los contraten y bastantes cosas. Por eso también debería haber ciertas reglas al interior de estas redes. En este aspecto, por el otro lado, está los servicios de inteligencia y de espionaje siempre han existido. A todos los gobiernos les conviene tener información, de ser posible, sobre todos los habitantes del planeta, sobre sus gustos, sus aficiones, y en este caso los que están en las redes sociales les facilitan esa tarea, porque antes les costaba mucho dinero pagar espías, pagar lo que le nombramos nosotros orejas, que andan investigando cómo se llama, qué hace, dónde trabaja, y ahora solito cada quien en su Twitter, no solamente lo que hace, hasta incluso cuestiones íntimas a veces, ¿no? Sí, es que a veces es fácil en realidad andar filtrando información sin querer, muchas veces comentándolo, publicándolo en las redes, información que no tendría que serlo, porque muchas veces tiene que ver con el trabajo, con las actividades que realiza esa persona, y bueno, al ser público, pues evidentemente que cualquiera puede entrar ahí y hacer mal uso de cierta información. Sí, se está excediendo. Yo creo que lo que pasa es que no hay prudencia y no hay mucho sentido común en muchos, digo, no en todos, pero en un alto porcentaje de los que usan estas redes, porque meten información que no debería, es riesgosa que la comparta otras personas, incluso, y no solamente para cuestiones de imagen, sino a veces hasta para seguridad. Por ejemplo, quienes tienen dinero y dicen, compré esto, tengo esto, me pagaron esto, pues se pone a tiro de piedra de los secuestradores, de los extorsionadores. Así es, o al estar mostrando fotografías de sus propiedades, de los viajes que realiza, también puede dar la imagen de ser una persona pues solvente y, como tú dices, susceptible a ser víctima de algún delito. Y aquí el problema está en que no, como también nos decían los que entrevistamos, no está reglamentado, ni se va a poder reglamentar por una parte, ¿no? Por el otro lado también es la cuestión de que no va a parar. Estas redes sociales genera una especie de adicción, casi como las drogas. Hay gente que se viven ya, sin las redes no viven, sin las redes se sienten incompletos, se sienten un gran vacío, y yo creo que eso también no se puede regular ni se puede impedir, y esto va para más, ¿no? Así es, y ya vimos también en las entrevistas que hay algunas personas que consideran que la labor de inteligencia empieza incluso desde los chismes, es decir, todo lo que se va platicando en estas redes o lo que se va publicando, y de ahí que alguien te pueda comentar o complementar lo que estás diciendo, puede generar información que podría ser valiosa para alguien en este espionaje que se lleva a cabo, porque todos sabemos que existe en todos los países del mundo. Yo creo que, por otra parte, me hablaba un experto en cuestiones de educación, muy reconocido y prestigiado, y me decía, mire, yo creo que más que la prueba enlace, lo que nos daría digo, esto lo pongo como ejemplo para ver los usos múltiples que puede tener, y también útiles, ¿no? Más que la prueba enlace, lo que nos podría dar la idea de la dimensión del programa educativo es viendo las redes, cómo se escribe de mal, hay una ignorancia, hay un desconocimiento, porque como ahí no exigen nada de cuestión de curriculares, de que si tú, qué escolaridad tienes, cualquiera nomás que sepa teclear y sepa entrar a internet, con eso puede decir tonterías y media, puede difundir a nivel mundial su ignorancia, su analfabetismo, ¿no? Y sus equivocaciones, sus juicios, a veces prejuiciados. Así es, incluso en los comentarios que se hacen a algunas noticias en los periódicos también se nota pues las tremendas faltas de ortografía, faltas gramaticales, que bueno, sí, efectivamente dan la idea
cuenta de que pues no andamos muy bien y de que seguimos sin leer también. Sí, porque también exactamente no se demuestra cultura, no se demuestra conocimiento de nada, y una visión del mundo muchas veces muy equivocada y muy limitada, muy inmediatista, ¿no? Pero eso pues es otro problema, porque también refleja en este caso en las redes sociales, y esto pues ya no es culpa de la red, también hay que reconocerlo, ¿no? Así es, pues nosotros no queremos que se dejen de utilizar las redes, nos parece que sí es una herramienta importante, pero bueno, que también hay que tener ciertas reglas, si bien no existe un ordenamiento al interior de estas redes, sí unas reglas propias de no subir cierta información, tener cuidado al hacerlo, tener quizá un perfil más privado también, y bueno, cuestiones que finalmente puedan resguardar nuestros datos personales y nuestra propia seguridad. Sí, nada que ponga en riesgo precisamente la seguridad de cada quien, es cuestión de echarle sentido común, es decir, no tienen que entender que cualquier cosa que se pone ahí se difunde y se multiplica su alcance, consecuentemente nada más de prudencia y de sentido común, ¿no? Efectivamente, tener mucha prudencia en lo que escribimos, en lo que hacemos público. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con más temas.